La transformación por fin ha llegado a Empresas Gasco. Te invitamos a nuestro LinkedIn para averiguar de qué se trata. En el suroccidente del área metropolitana de la ciudad de Bogotá, entre el río Tunjuelito y los cerros orientales, más específicamente entre los sectores de Mochuelo Alto y Bajo, encontramos lo que hasta el día de hoy muchos de nosotros llamamos ese vecino incómodo. Un lugar famoso por su historia, pero también por los gases y olores que año tras año aquejan a quienes viven y pasan constantemente por la zona. Hablemos ahora del que tuvo problemas esta semana, el relleno Doña Juana. Fue creado el 1 de noviembre de 1988. Acumula todos los días 7.000 toneladas. El manejo de las basuras en el país se ha convertido en todo un desafío. El problema viene desde hace décadas y pone sobre la mesa un asunto de salud pública que se traduce en derrumbes, malos olores. Y dentro de las localidades afectadas están Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Pero este no es un episodio para centrarnos en el problema, sino mejor en la solución, pues desde hace algunos años este relleno sanitario se ha venido transformando, a través de la energía, en uno de los centros de aprovechamiento de residuos sólidos y reducción de emisiones más importantes de Colombia. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. El proyecto de aprovechamiento del biogás en el relleno sanitario Doña Juana nace como una iniciativa inicialmente ambiental, que se encargaba de la extracción, la captura del biogás que se produce por la descomposición de los residuos sólidos, principalmente los residuos orgánicos, y que dicha descomposición produce este compuesto que emite a la atmósfera dos componentes que son el dióxido de carbono y el metano. Estos dos compuestos son gases de efecto invernadero, pues cuyas emisiones contribuyen al impacto del calentamiento global. Fernando Párraga es el vicepresidente de Ingeniería y Proyectos de Biogás Doña Juana, una iniciativa que desde el 2010 está cambiando la forma en la que aprovechamos los residuos sólidos que día a día ingresan a los rellenos sanitarios del país. Fuimos el primer proyecto en Colombia que desarrolló este tipo de tecnología, que desarrolló este tipo de iniciativas, capturando el gas del relleno sanitario, aprovechándolo y dándole una mejor energía al sur de la ciudad de Bogotá. Podemos definir a Fernando como una de esas personas resilientes, que se adapta fácilmente al cambio, pues después de haber trabajado varios años en industrias tan diferentes a la que está hoy en día, como la de autopartes y la de construcción, el hecho de asumir un reto como profesional en la transformación del relleno sanitario más importante de Colombia siempre despierta una serie de perspectivas. Cuando yo llego a Biogás Doña Juana, cuando llego al relleno sanitario Doña Juana, llego como un profesional que se tenía que encargar de que la planta operara, de que funcionara, y realmente sí el cambio de estar en un sector industrial de manufactura y pasar a un sector industrial pero en un relleno sanitario es bastante interesante y bastante nuevo, pero desde el punto de vista de la industria seguíamos con el mismo lineamiento. Muy chévere lo que uno aprende en un relleno sanitario con el tema del manejo de los residuos, además que este es un proyecto que estaba registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas en la Convención Macro de Cambio Climático y nos encargábamos de reportar ante Naciones Unidas nuestras actividades como proyecto de reducciones de emisiones. Entonces fue bastante interesante desde ese punto de vista. Si bien este es un proyecto relativamente nuevo en el país, esto no sucedió de la noche a la mañana. Por eso es importante que entendamos las motivaciones que se esconden detrás de esta decisión y por qué después de casi 20 años sin funcionamiento, una empresa de un sector tan tradicional y por así decirlo tan tímido decide apostarle a la generación de energías limpias. Esta es una actividad que se venía desarrollando ya hace algún tiempo atrás, principalmente en Europa, en España, Alemania, Francia. Ellos ya tenían, digamos, la experiencia de cómo aprovechar este gas que se estaba produciendo en rellenos sanitarios y habían desarrollado la tecnología. Entonces nosotros contratamos una empresa francesa que fue la que nos hizo el suministro de toda la maquinaria inicialmente para la extracción del gas y para la quema de este gas. Luego, en el 2014, una empresa colombiana de origen alemán que se llama Carbon BW adquirió a Biogás Doña Juana con el propósito principal de generar energía. Y ellos sabían que había la posibilidad de convertir Doña Juana en uno de los proyectos más importantes a nivel mundial. Porque sí. Al final no solo se trataba de capturar el gas generado por los residuos de una ciudad como Bogotá, sino de aprovechar y transformar en biogás los residuos de uno de los 10 rellenos sanitarios más grandes del mundo. Y para esto era necesario traer el know-how o ese conjunto de conocimientos y tecnologías de Europa, más específicamente de Alemania, para que las proyecciones y potencial del proyecto fueran una realidad. Pero al mismo tiempo nos falta hablar de otro pilar fundamental. El proyecto nació como una iniciativa gracias al mercado de carbono desarrollado por las Naciones Unidas a través de la legislación del Protocolo de Kioto.
como un proyecto MDL o de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Un acuerdo establecido en el artículo 12 del Protocolo de Kioto, donde los países industrializados o países en vías de desarrollo y empresas se comprometen a cumplir con ciertas metas de reducción de gases de efecto invernadero a cambio de una serie de beneficios. Entonces, al haber un incentivo económico por parte de las Naciones Unidas, se empiezan a desarrollar este tipo de proyectos en Colombia y se empieza a traer tecnología que anteriormente no había en el país y se empiezan a implementar sistemas en varias ciudades. Y esto implica pues la formación, la capacitación y traer nuevos equipos. En pocas palabras, esto hacía que proyectos como el del biogás de Doña Juana fueran viables y que al mismo tiempo pudieran dar constancia de esa reducción de emisiones ante las Naciones Unidas. Todo con el fin de generar una mayor confianza en el proyecto. A partir del año 2014, el proyecto cambió su objetivo y ya no era solamente hacer la quema del gas para el control de las emisiones, sino aprovechar este gas porque además es un combustible. Entonces fue así como Biogás Doña Juana empezó el proyecto para desarrollar la generación de energía dentro del relleno sanitario de Doña Juana y conectarse a la red eléctrica nacional. Antes de entrar en materia y conocer el impacto real que tiene el aprovechamiento de los gases generados por los residuos sólidos en este relleno sanitario, tenemos que responder una pregunta. ¿Cómo es que eso a lo que usualmente llamamos basura termina convirtiéndose en energía para nuestros hogares? Cuando se depositan los residuos sólidos en el relleno sanitario, después de un tiempo empieza a haber una degradación anaeróbica en el material orgánico y se empieza a producir este gas. El gas es evacuado a través de unas chimeneas, que podemos hacer una analogía con pozos en los cuales tienen una profundidad, son unas tuberías que están enterradas y por medio de estas tuberías se hace como la evacuación de este gas, se liberan las presiones de este gas al interior de la masa de residuos que son extraídos, son jalados a la planta a través de unas bombas. Unos motores eléctricos se encargan de mover estas bombas, generan una presión negativa y el gas se conduce como si fuera una autopista a través de estas tuberías para que lleguen a la planta. Ya en la planta se hacen una serie de análisis que van desde la temperatura y la presión, para así poder remover una serie de componentes nocivos y obtener un gas de mejor calidad. Y este gas se conduce a unos motores de combustión interna. Estos motores de combustión interna, que no son muy diferentes a lo que es un motor convencional en un vehículo, reciben el biogás, lo utilizan como combustible, como si fuera un gas o como si fuera la gasolina del vehículo. El motor tiene una potencia grande para mover un generador y el generador eléctrico produce la energía. La energía se regula a través de unos equipos electrónicos para garantizar que cumplimos con toda la legislación eléctrica, con toda la regulación energética del país. Pasan a través de un transformador y se entrega esta energía en 11.400 voltios a la red eléctrica nacional. Ahora, ya hemos hablado de la historia, del potencial y gracias a Fernando hemos entendido un poco del proceso de transformación. Pero ¿y qué pasa con los retos? Recordemos que Biogás Doña Juana es el primer proyecto de este tipo que se desarrolla en el país. Y con esto decimos que a veces innovar y ser el primero no es nada fácil. Desarrollar proyectos de generación de energía en Colombia es financieramente posible siempre y cuando compitas con los precios de la generación de energía hidráulica. En Colombia tenemos una ventaja muy grande y es que la mayor cantidad de energía, la mayor parte de la matriz energética del país se hace con energía hidráulica. Casi el 60, el 70% de la energía que se genera en el país es energía hidráulica. Sus costos de inversión son muy altos, pero luego sus costos de operación son muy bajos. En el caso del proyecto nuestro, los costos de inversión son altos y luego los costos de operación también siguen siendo altos. Entonces, la implementación de este tipo de tecnologías para el aprovechamiento consiste en llevar este modelo financiero a generar un precio estable a largo plazo de la energía para así poder competir. Pero tener un precio estable hoy por hoy en un país como el nuestro no es tan sencillo. Pero recordemos que actualmente disponemos de una gran variedad de fuentes de energía hidráulicas, por lo que dependemos del buen funcionamiento de las mismas para tener un precio regulado. Y si hablamos de que Colombia geográficamente está ubicada en el trópico, lo cual hace que el clima sea volátil, existen épocas del año donde tenemos temporadas de lluvias. Acá el precio se regula y baja, y al mismo tiempo tenemos temporadas de sequía, donde la cosa se pone difícil. Por fortuna, para generar biogás no dependemos del clima, dependemos de los residuos, lo que hace que con el pasar del tiempo este tipo de proyectos se vuelvan competitivos y empiecen a jugar un rol fundamental al hablar de alternativas de generación de energía. Por el lado de los usuarios, de acuerdo al mercado eléctrico nacional, nosotros como generadores de energía podemos entrar
a vender la energía en la bolsa, en el mercado nacional, en el spot del país. Podemos vendérselo a comercializadores, que son empresas encargadas de transar en este mercado eléctrico nacional, o podemos convertirnos en comercializadores y vendérselo a usuarios no regulados. Como generador, nosotros nos encargamos de colocar la energía en la red y digamos que hemos sido uno de los proyectos ejemplo, no solamente para la ciudad de Bogotá, sino para todo el país, de lo que se puede lograr con un proyecto en un relleno sanitario y con unas fuentes no convencionales de energía. Para hacernos una idea, el aprovechar un gas que anteriormente se emitía a la atmósfera pero que ahora se está transformando en energía es equivalente a que entre todos sembremos casi 160 millones de árboles al año, así como también es comparable con la salida de circulación de 400.000 vehículos en Bogotá. Números que alientan, pero que no son comparables con la mejora sustancial de calidad de vida de las comunidades aledañas al proyecto. Y al capturar este gas, estamos evitando también los olores ofensivos que produce. El biogás tiene unos componentes muy pequeños que son sulfuros, que son azufres, y el impacto en el olfato de estos es extremadamente grande. Entonces, al evitar que vaya a la atmósfera, también estamos minimizando el impacto de los olores ofensivos de este gas en las comunidades. Luego tenemos una ventaja muy grande que es el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo de los centros distribuidos de generación de energía. Ya no necesitamos hacer una mega obra de ingeniería en las afueras de las ciudades, haciendo la desviación del cauce de un río para producir energía, sino que podemos tener pequeños proyectos que aprovechan ciertas fuentes de energía para suministrar esta misma energía a las ciudades, a los centros urbanos, a las industrias. El potencial para la producción de energía en rellenos sanitarios en Colombia en este momento es muy grande, porque no hay actualmente el aprovechamiento de este combustible en los demás rellenos sanitarios, y sí hay las facilidades que se han venido desarrollando en los últimos 4 o 5 años que permiten a este tipo de proyectos conectarse mucho más fácil. A nosotros nos tocó el camino de piedra, nos tocó el camino difícil, y eso ayudó también a que la legislación empezara a desarrollar nuevas normas, nuevas leyes para permitir que los proyectos pudieran ingresar mucho más fácil a entregar la energía eléctrica en la red nacional. Más allá del potencial que este proyecto puede llegar a tener en Bogotá, hoy en día el caso de éxito del biogás de Doña Juana sirve como inspiración para los demás rellenos sanitarios y sectores que actualmente operan en Colombia, como una opción viable para disminuir las emisiones a nivel mundial y aportar la transición energética que tanto necesita el país, sin mencionar los beneficios tributarios y económicos que desde el sector público y privado se vienen desarrollando cada vez con mayor intensidad. Un ejemplo grande como lo del biogás Doña Juana, donde se puede llegar a producir hasta 27, 28 megavatios de energía eléctrica, ha permitido a otros sectores también pensar en desarrollar sus propios sistemas productivos o de producción de energía. ¿En qué otros sectores tenemos residuos orgánicos? En el sector agrícola, en el sector ganadero. Entonces ahora, aprovechar esta energía que se está consumiendo para autogeneración y colocar excedentes en la red, pues les permite también obtener unos ingresos extra que nunca los tuvieron en sus modelos financieros. Visto que las avícolas están produciendo también biogás para producción de energía, y los ingenios donde se produce la caña de azúcar, que también tenían grandes problemas con los residuos orgánicos de sus plantaciones, también están haciendo producción de energía. Entonces, ver que un proyecto ya se conectó, ver que un proyecto está produciendo energía, también los apalanca a ellos y les permite aprovechar estos residuos orgánicos para conectarse a la red. Después de 5 años operando ininterrumpidamente, el proyecto de biogás de Doña Juana es sinónimo de confianza, de que las grandes iniciativas no siempre tienen que venir de las empresas más grandes o de los sectores más importantes. Siempre y cuando exista un cómo y un por qué, lo demás fluirá. Se puede empezar por algo pequeño, y a medida que el proyecto va avanzando y va cogiendo impulso, se puede hacer mucho más grande. Entonces, si podemos mitigar, minimizar, hacer esas reducciones de emisiones a la atmósfera, haciendo una contribución a una transición energética, hagámoslo. Y si tenemos los recursos del combustible, hagámoslo, porque se puede. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya prendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Fernando Párraga le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vía Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal.
Los copies y piezas promocionales por Paola Silva. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.